impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor, esta expresión de este precioso canto al decirte que tú eres digno, tratamos, oh Señor, de imaginar lo que tú en este momento, en este preciso momento, estás percibiendo, que esta tu iglesia, el Batán, te está expresando y diciendo que eres digno y que solamente ante ti nos inclinamos. ¿Cómo podrías validar, oh Dios, esta expresión? ¿Cómo podrías pesar que las palabras que estamos diciendo, que te estoy diciendo, que eres digno y que solamente ante ti me arrodillo? ¿Cómo podrías tú validar, Señor? Tú eres Dios y nos conoces a profundidad. Y más allá de las palabras, tú verás nuestra intención, nuestra actitud, que realmente el poder de las palabras que estamos diciendo está en armonía con la actitud y la intención del corazón, que tú eres digno. Y Señor, eso es lo que anhelamos, que tú lo percibas, que nuestras palabras, oh Señor, tú la peses y relaciones a nuestra conducta y relaciones a nuestra actitud en la vida cotidiana, para que al escuchar lo que dice este pueblo tuyo de la iglesia El Batán, que eres digno, tú sonrías y digas: si están de acuerdo las palabras con la vida de esta iglesia. Por eso, Señor, con temor y temblor nos acercamos, Señor, en la búsqueda de tu presencia. Y si tenemos conciencia de tu presencia, las palabras tendrán otro significado al expresarte que eres digno, oh Jehová de los ejércitos. Señor, esta iglesia requiere de ti, te necesita, Señor. Que tu Espíritu Santo se movilice con poder, y a cada uno de los que estamos aquí, varones y mujeres, tú puedas percibir la intencionalidad del corazón, que endereces lo que está torcido, que alices lo que está rugoso, Señor, que rellenes los huecos de nuestra falta de ética muchas veces, que saques las piedras y las montañas que nuestra arrogancia lo produce, para allanar el camino, y que este pueblo, la iglesia El Batán, con certeza y convicción de lo que dice, lo que es y lo que hace, tú recibas la adoración, Señor. Y expresamos y te decimos que esa necesidad se convierta en capacidad de revelación, que tu palabra al ser expuesta, Señor, no sea solamente la mente que pueda entender las cosas, sino que el rema por tu Espíritu Santo nos transforme, nos cambie, y podamos todos percibir que lo que dice tu palabra nos conviene no solamente entender, sino vivirlo, hacerlo realidad, Señor, para poner en práctica lo que tú nos digas y cimentar nuestra vida sobre la roca, porque sabemos que vienen los vientos,
vienen los ríos, impactan a la construcción que hemos hecho sobre la roca. Y si está hecho sobre la roca real, que eres tú, Jesús, la casa se mantendrá. Caso contrario, será como el insensato que construye sobre la arena. Si no ponemos en práctica lo que dice tu palabra, si construimos sobre la arena, vendrán las lluvias, vendrán los vientos, destruirán la casa y será grande nuestra ruina. Espíritu Santo, háblanos por amor a tu nombre. Háblanos, transfórmanos como una iglesia, el Batán, columna y fundamento de la verdad, para ser modelo, Señor, y que cada miembro de esta tu iglesia, como agente de cambio, como amante de esta nación, tu Espíritu Santo nos guíe para estar en la brecha y clamar, Señor, entre tú, oh Dios, y la nación ecuatoriana, para que esta nación, este país, no sea destruido. Escucha, Señor, te pedimos en oración, despliega tu poder, derrama, Señor, en gracia suficiente para entender tu palabra y tu revelación. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomemos asiento. Gracias, mis hermanos. Muy buenos días a todos ustedes, un abrazo. Yo no soy bueno para los nombres, soy sincero, pero sí se me quedan a veces los rostros. Y cuando desde el púlpito alzo a ver y veo dónde están los rostros, y sé cuándo faltan. Acá, por ejemplo, sé cuándo faltan y cuándo vienen a los tiempos. Y eso es bueno, aunque desde el punto de vista personal me agrada ver que cada uno tiene su propio puesto, su propio lugar. Mi hermano querido, veo que se ha cambiado de puesto, por ejemplo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ya veo, ¿se ha cambiado de puesto, sí o no? Sí, se han cambiado de puesto. Pero eso es bueno. Por ejemplo, esta linda familia esa tienen comprar estas bancas, ¿verdad? Qué lindo. Y así cada uno. Quiero iniciar antes dando un anuncio y pidiendo ayuda. Dando un anuncio y pidiendo ayuda. Y una ayuda de todo corazón. El 19 de mayo, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, va a haber un evento especial donde las iglesias evangélicas se van a reunir para un programa musical, cultural, para celebrar los 70 años de aniversario de Israel como nación. Y hemos estado reuniéndonos aquí en la iglesia del Batán para planificar lo que se debe hacer. Y la iglesia del Batán va a contribuir en esto. Queremos crear un video donde requiero la ayuda, iglesia amada, su ayuda sincera, para elaborar un video que en 10, 12 minutos que se presente ahí ante las 4.500 personas de la Casa de la Cultura, muestre que Dios es veraz, que Dios es justo, que Dios es bello, y que a través de ese video se pueda demostrar que es Dios que ha decidido Él, que Israel sea el reloj que define el final de los tiempos, y que a la luz de las profecías, escuche bien, Jerusalén debe ser la capital de Israel. Eso no va a ser fácil, por eso requiero la ayuda de ustedes.
para producir el video, hombres y mujeres que quieran ayudar para producir este material el 19 de mayo. Creo que de esa manera la iglesia de Batán aportará para la gloria de Dios, no solo desde la línea que a veces que puede ocurrir si se está de acuerdo o no con la política de Israel. No es ese nuestro objetivo, sino mostrar que Dios es veraz, que Dios es justo, que Dios es bello. Por favor, tomemos en cuenta este anuncio. El próximo fin de semana es el día de la mamita. Por favor, traigan a todas las mamitas. Queremos presentar algo especial para ustedes durante los cultos. Y el tema de predicación no va a ser de lo que dice Malaquías, sino un tema específico por el Día de la Mamá, dando siempre gloria a Dios, viendo la perspectiva del Señor como Él da el mensaje a la mujer, que es esposa y madre. Y los siguientes 2 domingos del mes de mayo vamos a predicar sobre el capítulo 4 del libro de Malaquías. Así terminamos el libro de Malaquías. Pero esa prédica será lo que es la segunda venida de Cristo, lo que es el advenimiento del día de Jehová, como dice así la Escritura. Y vamos a intentar sustentar lo que parte del video va a ser, para mostrar, por favor, cómo Dios es y el Señor Jesucristo que pronto viene. Para esa reunión del 19 se requiere la asistencia con número de cédula y nombre de la persona. Los pastores vamos a cada ministerio dar sus nombres a los que deseen asistir ese día 19 de mayo por efectos de seguridad, porque así se requiere, para que allá también vamos a estar personas delegadas para que de la iglesia del Batán puedan ir unas 250 personas con nombre y cédula, con el fin de que puedan ser partícipe de esto. Les ruego su ayuda y su colaboración, porque no todas las iglesias van a poder entrar en ese espacio de 4.500 personas, según sé que es la capacidad del aforo de ese lugar. ¿Sí? Muy bien, vamos ahora a completar la segunda parte del tema de diezmos y ofrendas que predicamos la semana anterior y que hoy vamos a presentarlo desde la perspectiva de la teología del Nuevo Testamento. Cuando se escucha en los movimientos, redes sociales, sobre lo que es el diezmo y las ofrendas desde la perspectiva del Nuevo Testamento, surgen muchas ideas como eso era en el Antiguo Testamento, que ya no es hoy justificable el diezmo y la ofrenda. Y hay muchos criterios que se han lanzado y que creo que es necesario que la iglesia del Batán en este caso se exprese con sustento bíblico lo que significa el diezmo y la ofrenda desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Pero quisiera para ello hacer un enlace. Todos nosotros sabemos que la Biblia contiene 66 libros y cada libro es una aproximación de la esencia de la naturaleza de Dios. Cada libro de la Biblia, repito, es una introducción para percibir la esencia de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, tenemos 66 introducciones para percibir lo que es la esencia de la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Antiguo Testamento, digamos acá, y Nuevo Testamento? ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es el elemento de enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento, de Génesis 3:15, se proyecta en profecía la venida de Jesucristo.
desde el Génesis 3:15. Y todos los libros del Antiguo Testamento, unos más, otros menos, presentan en profecías lo que es el Mesías. Hemos estudiado el libro de Daniel y ahí lo hemos mostrado claramente todo lo que se expresa en el Antiguo Testamento respecto no solamente a Jesucristo, sino al final de los tiempos, en los tiempos del fin. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento hay un proceso por medio del cual se le presenta a Jesucristo en profecía, pero es una especie de ensayo de los conceptos de lo que es Dios y la adoración y su relación con Él. Cada año el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios representada en el arca del pacto, estaba la nube de la presencia de Dios, y una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar con temor, con cuidado, amarrado con una piola, para que si entra en la presencia de Dios en el lugar santísimo, ofreciendo sangre de animales sacrificados para buscar el perdón de Dios, ese sumo sacerdote entraba y ofrecía al Dios que estaba en su presencia, pidiendo perdón por la nación. Y si el Señor lo aceptaba la ofrenda, el sumo sacerdote salía. Y había todo un proceso de lo que es la conexión del tabernáculo. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Viene Jesús, va a la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo que separaba el lugar santísimo y el lugar santo se rompe. Hay un terremoto y la estructura del templo se rompe, se daña, dando a conocer que ya no existe el lugar santísimo donde el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año. Y cuando moría el sumo sacerdote, tenía que nombrarse otro sumo sacerdote de la misma línea. Jesucristo es el sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo real en el cielo, llevando no sangre de animales sacrificados, sino su propia sangre. Y estudiamos en el libro de Hebreos toda la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y dice el texto de que Jesús representa al sacerdote según el orden de Melquisedec, donde Él es sacerdote único y para siempre. Ya no hay, por lo tanto, en la teología del Nuevo Testamento, todo el ejercicio sacerdotal de sacrificios de animales y que entren al lugar santísimo. Esa es la condición del nuevo pacto. Por lo tanto, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Jesucristo constituye el eje y la razón de ser. Pero ¿qué hay en el Antiguo Testamento que se mantiene en el Nuevo Testamento? ¿Qué principios, qué características de la esencia de Dios se mantienen? Y es lo que vamos a ver ahora a la luz de las Escrituras. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, que ya lo analizamos la semana pasada, los mismos textos que estudiamos, voy a presentar lo que muestra la esencia de la naturaleza de Dios. Vamos a pintar, por así decirlo, las características de la esencia de la naturaleza de Dios. Y esos principios que en Malaquías 3, del 6 al 12, de que está mostrando, repito, la esencia de la naturaleza de Dios, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo confirma los conceptos de la esencia de la naturaleza de Dios respecto a los diezmos y las ofrendas. Por lo tanto, aquí es importante percibir que esos textos analizados ya la semana anterior y que hoy le vamos a abrir un poco más, a profundizar un poco más, están mostrando la esencia de la naturaleza de Dios. Los diezmos y ofrendas, por lo tanto, muestra la esencia de la naturaleza de Dios y el efecto de esa esencia, de esa naturaleza que se aplica en nosotros cuando nosotros somos obedientes a su palabra. Y cómo Jesucristo ratifica en el Nuevo Testamento esa esencia de la naturaleza de Dios. Capítulo 3, verso 6. Dice:
porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La esencia de la naturaleza de Dios muestra en el primer aspecto que Dios no cambia, que Dios mantiene sus promesas. Esa esencia de la naturaleza es a lo largo de toda la Escritura. Cuando Dios habla de promesas, Él lo cumple. Y lo cumple no porque nosotros hagamos o no hagamos lo que Él pide, sino que su naturaleza es que da cumplimiento a sus promesas. Y por eso Jesús vino a este mundo por cumplimiento de esas promesas. Pablo ratifica este concepto cuando dice que en Jesús las promesas en Jesús son sí y son amén. Por lo tanto, esta característica, este hilo que une Antiguo y Nuevo Testamento, se muestra ahí que las promesas de Dios siempre se cumplen. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, en el orden de Jesús, de su teología, por así decirlo, siempre está mostrando que las promesas de Dios en Cristo Jesús se cumplen también. Segunda característica, mire lo que dice el texto bíblico: la misericordia de Dios. ¿Cómo se ve la misericordia de Dios en los diezmos y ofrendas? Dice el verso 7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? La naturaleza de la esencia de Dios es que haya comunión, relación entre Dios y el ser humano. Y Dios en su misericordia dice: volveos a mí, seres humanos, y yo me volveré a vosotros. Porque es parte de mi naturaleza tener relaciones de comunicación, de compañerismo, de amor entre ustedes. Pero vuélvese a mí, yo me volveré a ustedes. Eso es un acto de misericordia de parte de Dios. Tercera característica, versículos 8 y 9. Esto es importante, fíjese, estamos viendo la esencia de la naturaleza de Dios. Verso 8 y 9 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Cuál es la esencia de la naturaleza de Dios en este versículo? En este versículo se muestra que Dios es justo. Si nosotros como nación, alguien roba, pregunto yo, ¿es justo que vaya a la cárcel? Si se le deja ir, ¿sería eso justo? Para nada, ¿verdad? Y no solamente sería que vaya a la cárcel por la culpa de su falla, sino que devuelva lo que robó, ¿sí o no? Eso sería bueno en la corrupción que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Que no solamente vayan a la cárcel, sino que devuelvan lo robado. Debería ser así, ¿verdad? Pero ¿qué está mostrando aquí? Que Dios es justo y dice: si me robas, tengo que emitir un juicio contra ti. Tengo que generar un juicio de maldición contra ti y toda la nación. Porque tú me estás robando. Y si me estás robando, dice Dios, al liderazgo del sacerdocio en ese tiempo de Judá, estás yéndote contra tu país. Si me robas, yo voy a emitir juicio contra la nación entera. No me robes. Dios es justo. Dios es justo. Luego, en la expresión del verso 10, aquí es hermoso porque vamos a ver el concepto de la naturaleza de Dios en lo que tiene que ver con su fidelidad. Con su fidelidad. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Aquí habla de la fidelidad de Dios y dice, si entregamos todos los diezmos al alfolí y hay alimento en la casa de Jehová, probadme. Pero aquí hay un acercamiento un poco no tan cierto, que a veces la gente dice, si yo diezmo, entonces me va a venir abundancia de dinero sobre mi casa hasta que sobreabunde. No dice así el texto. El texto dice bendición hasta que sobreabunde. Pero aquí se ve la fidelidad de Dios. Si tú entregas todo el diezmo al alfolí, yo que soy fiel, garantizo que va a haber desde el cielo bendiciones sobre ti hasta que sobreabunde. La pregunta, ¿este concepto tiene que ver con que Dios reciba dinero en su casa como la parte esencial? No, porque si fuese así, no abriera el Señor los versículos siguientes. Debido a que hay un efecto de que yo no robe a Dios, hay un efecto sobre mi naturaleza. Si yo no robo a Dios, presenta las dos características siguientes que vamos a ver, que muestran el efecto de la fidelidad de Dios. ¿Cuál es el efecto de la fidelidad de Dios? Verso 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en los campos será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir? Que si yo no robo a Dios, Él me protege. Y prueba que Dios, al ser fiel, desarrolla en mí eficiencia. Y se pone al frente Dios por su fidelidad para proteger la producción de la tierra, para que no haya plagas en la tierra, para que el fruto pueda producirse como corresponde. Pero también habla de que la tierra no va a ser estéril, la vid no va a ser estéril. Pero como la tierra siempre tiene que ver con economía, escuche bien, amada iglesia, por eso Dios, al ponerle a Adán y a Eva en el jardín, les dijo, les entregó el jardín y les dio que labrase la tierra. ¿Qué significa la tierra desde la perspectiva de la esencia de la naturaleza de Dios? De que está dando materia prima para crear bienes y servicios, para desarrollar riqueza y una comunidad pueda desarrollarse saludablemente. Por lo tanto, si yo no robo a Dios, el Señor garantiza por su fidelidad que yo voy a ser creativo, tener habilidades y destrezas. Voy a ser eficiente en mi capacidad productiva. Voy a tener inteligencia, razonamiento, capacidad para producir bienes y servicios. Eso es que no haya plagas en mi vida profesional, en mi vida como ser humano. Eso incluye la salud, la fortaleza física para poder ser creativo, productivo, que no entre la plaga a mi vida. Porque lo peor que puede llegar a que un hombre pase es que sea considerado inútil, que no tenga habilidad y destreza creativa para producir bienes y servicios. Ahí está la forma como la fidelidad de Dios produce en nosotros esta característica. Pero, por favor, examinemos hasta aquí. Dios es veraz, cumple sus promesas. Dios es misericordioso. Dios es justo. Dios es fiel. Y genera en nosotros como efecto de que no robamos a Él esa habilidad para producir bienes y servicios y desarrollar productividad, eficiencia para tener una comunidad saludable. Pero la gran pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tengo yo habilidad y destreza para producir bienes y servicios? ¿Para qué? ¿Es el dinero el que me apunta a que yo sea hábil, tenga destreza para conseguir recursos económicos? ¿Es eso el fin último? Para nada, para nada. Miren lo que dice el verso siguiente, como sexta característica.
Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo yo me puedo convertir en tierra deseable? ¿Cómo yo me puedo convertir en tierra deseable? En el Nuevo Testamento se presenta un concepto del reino. Y la Biblia en el capítulo 14 del libro de Romanos me dice que el reino de los cielos no es comida o bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, el efecto de que yo tenga habilidad y destreza para producir bienes y servicios es exclusiva para ser yo portador para la extensión del reino de los cielos, que eso implica justicia. Por lo tanto, que Dios me bendiga en desarrollar habilidades y destrezas para producir bienes y servicios es para que yo sea agente de justicia en el de extensión del reino de los cielos. No es para almacenar riqueza, es para desarrollar bienes y servicios que me sirvan a mí, por supuesto, porque es parte de, sino el objetivo central es que el reino de los cielos se extienda. Esos son los principios del libro de Malaquías. Veamos cómo Jesús lo ratifica. Veamos cómo Jesús lo presenta a la luz del Nuevo Testamento. Cómo Él lo manifiesta. Porque el único que podría haber hecho esto es Jesús. Pablo lo que hace es que los principios de Jesús, Pablo, el apóstol Pablo, desarrolle una teología eclesial para que a través de las cartas paulinas se desarrolle de una manera más didáctica la teología de lo que es diezmos y ofrendas, como lo menciona en los capítulos primero de Corintios capítulo 8 y 9 de primera y de segunda de Corintios del capítulo, se me va, pero uno de los capítulos. Iglesia amada, escuche bien. Vamos ahora a escucharle a Jesús. A ver qué dice, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús respecto a este punto? Vamos al libro de Mateo, capítulo 5. El capítulo 5, 6 y 7 de Mateo es lo que se llama la constitución del reino de los cielos. Amada iglesia, les suplico su atención, porque insisto en las palabras que este texto bíblico a mí me favorece. Me favorece que yo sea parte de la extensión de su reino. Porque ya vimos la semana pasada qué significa, recuerden, el tribunal de Cristo. ¿Qué significa el tribunal de Cristo? Ya analizamos, porque esto conlleva que yo me vaya, no al tribunal donde no me definan mi eternidad en el cielo o en el infierno, porque en Cristo Jesús esto está solucionado. Sino el tribunal de Cristo me implica de que yo pueda recibir el premio completo, como leímos la semana pasada. Amada iglesia, la constitución del reino de los cielos se entiende que es la serie de leyes, la serie de parámetros que me permiten, al ser yo parte de la constitución del reino de los cielos, pueda yo vivir en armonía y que ayude al desarrollo de una comunidad saludable. ¿No es eso lo que hace una constitución de una república común y corriente? ¿No es eso que una constitución, la nuestra, de nuestro país, se entiende que son legislaciones, leyes, conceptos para que el Ecuador pueda vivir en armonía y haya desarrollo? ¿Es eso una constitución? Pregunto yo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa el reino de los cielos? Si el reino de los cielos se aplica y Jesús dijo: Padre mío que estás en el cielo, santifico tu nombre con mi vida, venga tu reino. Por lo tanto, el reino de Dios aquí en la tierra, en su desarrollo, en su implementación, Dios ha permitido y ha querido que seamos nosotros los que implementemos el reino de los cielos aquí en la tierra. Y para implementar el reino de los cielos aquí en la tierra, debemos seguir lo que dice la constitución del reino de los cielos. ¿Qué dice la constitución del reino de los cielos? Capítulo 5, verso 17. Habla Jesús, por favor. No habla nadie a otra, sino Jesús. Dice:
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por lo tanto, Jesús desarma este concepto que en el Nuevo Testamento ya no hay ley, se dice. Ya no funciona la ley. Jesús dice, no, la ley va a cumplirse, porque yo no he venido a abrogar, a quitar la ley, sino a cumplirlo. Verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús vino a que con su presencia, cumplidas las promesas de Dios desde el Antiguo Testamento, Jesús sea el único que haya cumplido la ley. Y toda tilde, toda coma de la ley en Cristo Jesús, Él lo va a cumplir. ¡Wow! Se desbarata, por lo tanto, todos esos conceptos equivocados que en Cristo Jesús ya no funciona la ley. Está clarito, ¿verdad? Pero ¿dónde está la diferencia? Aquí está lo espectacular. ¿Dónde está la diferencia? Antes se llevaba al lugar santísimo sangre de animales inocentes, que se presentaba el sumo sacerdote en la presencia de Jehová. Sangre, repito, de animales inocentes. En Cristo Jesús, Él se presenta no con sangre de nadie sacrificado, sino Él mismo. Por lo tanto, el poder de la sangre de Jesús fue la única y verdadera que puede producir que el pecado sea destruido. Y como Jesús se hizo pecado en su carne, usted y yo tenemos el poder y la capacidad de decir no al pecado. Por lo tanto, en Cristo Jesús se profundiza la ley, se hace más amplia, se hace más profunda y más llena de poder. Demostremos que eso sea así. Demostremos que eso sea así. Capítulo 5, versículo 21. Mire lo que dice Jesús. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso decía la ley de Moisés. En nuestro tiempo, si alguien mata, ¿debe ir a la cárcel? Claro que sí, ¿verdad? Pero ¿qué tal lo que profundiza Jesús? Por favor, iglesia amada, escuche bien eso. Y voy a mostrar cómo le liga a las ofrendas y a los diezmos. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Entonces me quedo con el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Me quedo con el Antiguo Testamento, porque ahí simplemente el que mata, voy a la cárcel, le juicio. Pero aquí si yo digo fatuo, estúpido, imbécil, eso significa fatuo. Soy sujeto al juicio del infierno. ¿Cuántas veces hemos dicho esas palabras? ¿Notan el silencio? O están dormidos o les impactó. Fíjense, qué tremendo. Pero Jesús no se queda ahí y profundiza. Miren lo que dice Jesús, verso 23. Porque le estoy leyendo la Biblia, no me estoy inventando, no me estoy diciendo cosas así a la ligera, estoy leyendo la Biblia. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Palmamos. ¿Qué quiere decir esto? Voy con mi diezmo para cumplir lo que dice el principio de Malaquías, doy todo mi diezmo. Y Jesús me dice, espérate un ratito, antes que te des tu diezmo íntegro, completo, ¿cómo estás con tu hermano? ¿Estás resentido? ¿Estás enojado? ¿Estás amargado? ¿Estás con iras con tu hermano? No te recibo la ofrenda. Deja la ofrenda. Ve, reconcíliate con tu hermano. Entonces ven y entrégame la ofrenda. ¿Cómo le ve? Fritos.
Eso implica que marido y mujer, mordiéndose, ¿sí? Y van y dejan su diezmo. Muy, muy santo, ¿no? Muy, muy lindo. Dios dice, no, hombrito, ándate, arregla con tu mujer, arregla con tu marido, para que sea por mí recibido la ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ofrendo ante los ojos de Dios completo, pero estoy enojado y con ira y con resentimiento en mi corazón, no se produce el principio que vimos en Malaquías. Dios no va a encargarse de detener al devorador. ¿Se escuchó eso? Si yo ofrendo y diezmo en esta condición, Dios no se va a encargar de detener al devorador. No me va a dar habilidades y destrezas para ser productivo. Voy a empezar a que la plaga consuma mis habilidades, mis destrezas, y no ser lo suficiente eficiente en mi producción para ser un agente de cambio en una nación donde se requiere justicia. Vaya, entonces Jesús está poniendo el dedo sobre la llaga. Por lo tanto, no es cuestión únicamente de venir a dar los diezmos y ofrendas, sino cómo lo dé, cómo está mi corazón en el dar, para que entonces venga la bendición y Dios me dé habilidades y destrezas de desarrollar bienes y servicios para producir riqueza, hermano querido. Hasta aquí, ¿qué tal? Medio complicadito, ¿verdad? Pero aguante un poquito más, sí. Aguante un poquito más. Jesús, habla Jesús. Por favor, Mateo 5, del 38. Híjole, se complica aquí. Miren, dice, se profundiza la ley. Verso 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. En el Antiguo Testamento la ley del talión era una ley de misericordia, porque eso significaba que si a mí me dan un golpe, yo tenía máximo que devolver al que me dio con otro golpe. Eso es una obra de misericordia, porque antes la violencia era terrible. Si alguien le golpeaba, el otro le hacía picadillo. Le decía picadillo, dice el texto. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Y el que te pida, dale. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced el bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persiguen. ¿Qué tal? Prefiero el Antiguo Testamento, diría un racional, ¿no es cierto? Porque ahí está más fácil. No, en el Nuevo Testamento Jesús profundiza. Hermano querido, y este tema de vivir siempre resentidos, siempre enojados, siempre comidos un tigre, no el tigrillo rico que es, sino ese tigre de furia y enojo, ¿verdad? Que se suele tener nosotros, de vivir siempre peleándonos, siempre enojándonos, siempre contra alguien, siempre buscando pleitos, siempre buscando cómo entrar en bronca, ¿no? Siempre en pelea. No, dice Jesús, no, así no. Ama a tu enemigo, bendícele. Si te hace daño, ora por él. ¿Por qué? Porque esto es obra de misericordia. Obra de misericordia. Wow. Qué terrible para Dios es recibir los diezmos y ofrendas de un matrimonio que no se perdona. ¿Dónde está la misericordia? Dirá Dios. ¿Dónde estará la misericordia? ¿Dónde estará la misericordia? ¿Cómo puedes venir a ofrendarme a mí si no perdonas a tu esposo o a tu esposo o a tus hijos? ¿Cómo vas a venir con ofrenda? No puedes hacerlo. Pero hay una cosa más profunda. La palabra diezmo
para los ojos del Señor. Vamos a Mateo 23. Aquí es el texto que utiliza Jesús con la palabra diezmar. Pero ¿en qué manera, por favor? ¿En qué manera? El capítulo 23 del libro de Mateo es el libro que expresa los ayes del corazón de Dios en contra de los escribas y fariseos, que eran expertos en la ley. Se conocían bien todo lo que era el oficio del sacerdocio. Ellos conocían de primera línea todo lo que decía la legislación de Moisés. Pero Jesús, viendo el corazón de lo que son y no lo que hacen, parte el concepto de lo que es el hacer sin ser. Parte lo que es el hacer sin ser. Y el Señor Jesús presenta que primero hay que ser para hacer. Wow. Por lo tanto, si yo traigo los diezmos y ofrendas, debo traerlo siendo primero, antes de hacer, de llevar el diezmo. Verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Medio que clarita, ¿verdad? ¿Dónde estaba la hipocresía de los fariseos? Y ay de vosotros, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Alguien puede decir, ¿y esto qué quiere decir? Cojan todas las traducciones posibles. Y el concepto del Antiguo Testamento es que la menta, el eneldo y el comino eran lo menos que puede producir una persona. Y que estos fariseos diezmaban inclusive con lo más pequeño que podían producir. O sea, todo ingreso, por más pequeño que sea, ellos diezmaban. A veces dicen, no, esto me entró poquito, no diezmo. Estos fariseos diezmaban inclusive en las cosas pequeñitas, en las cosas simples, como era el eneldo, el comino. Y dice Jesús, y dejáis lo más importante de la ley que vimos de Malaquías: justicia, misericordia y la fe. Luego dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, sin de dejar de diezmar. ¿Qué hace Jesús? Le vincula al diezmo algo espectacular. Le vincula al diezmo y la ofrenda algo espectacular, en donde dice que el diezmo y la ofrenda debe estar ligado a la justicia, ligado a la misericordia, ligado a la fe. Palmamos, hijos. Déjenme demostrarle por qué. Y esto es ser muy directo, hermano querido. Supongamos un empresario que es un buen diezmador y diezma, pero no paga el seguro, lo de su personal. ¿Eso es justo? ¿Es justo o no? Por lo tanto, yo como empresario que venga a dar mi diezmo sin haber resuelto el tema del seguro social de mis trabajadores, eso es injusto. Y si es injusto para Dios, así dé todo el diezmo, para Dios no lo recibe, porque tiene que estar acompañado ese diezmo de justicia, de misericordia y de fidelidad, de fe. A mí me han dicho algunas personas, pastor, ore. ¿Por qué quiere que ore? Para que me salga la lotería. Si me sale la lotería, pastor, yo vengo y doy todo el diezmo. Qué terrible. Déjeme decirle, lo justo, lo misericordioso, lo que es por fe, es que yo gane $1 con el sudor de mi frente. No puede diezmarse dinero mal habido. No puedo venir a diezmar si gané $100,000 en un negocio chueco. Para que Dios me bendiga, doy $10,000 a la iglesia. Qué terrible.
Qué terrible que sería eso. Jamás una iglesia puede recibir dinero mal habido. Peor del narcotráfico. Y sé lo que estoy diciendo y me estarán escuchando. Los narcotraficantes quieren lavar los dólares a través de aportes a las iglesias. Terrible que eso se pueda aceptar. Porque ese dinero no es justo. No es el resultado del trabajo honesto. Si yo tengo todos los procesos contables y manejo para que no haya utilidades y manejo por aquí, por allá para hacer un negocio, como yo manejo la contabilidad, hago cualquier cosa y bajo las utilidades a los trabajadores y vengo y diezmo, eso no funciona. Me está quitando la habilidad y destreza para ser productivo. Porque Jesús me dice: hipócritas que diezman de lo mínimo, como es el comino, como son los cereales, así sencillos, simples, el eneldo, la menta, pero se olvidan de lo que es importante: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y si Dios es fiel y dice: si tú no me robas, yo te bendeciré desde los cielos con todo tipo de bendición, eso es fidelidad de Dios y fe para nosotros. Pero debe estar acompañado de todo esto, hermano querido. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pero miren, Lucas 18, vamos a Lucas 18. Esto es tremendo. Habla Jesús, por favor. Habla Jesús. Capítulo 18, los versos del 10 hasta el 14. Miren lo que Jesús narra. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano, cobrador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como Estito republicano que está atrás mío, cobrador de impuestos. Yo no soy como Estito. Yo no soy ladrón, no soy adúltero, no soy injusto. Oro, Señor. Oiga, un excelente perfil, ¿sí o no? Pero mira lo que dice después: ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué diría la iglesia? Este hermano es un bendecido. Ayuna 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Cómo le vería en una iglesia un hermano así? Que da diezmo de todo lo que gana, que ayuna 2 veces por semana, que no es adúltero, que ora. Hermanazo, ¿sí o no? Hermanazo. Mire lo que dice el texto: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Os digo, dice Jesús, este descendió a su casa justificado, es decir, el que golpeaba su corazón y decía: Dios, ten misericordia de mí, antes que el otro. ¿Cómo es eso? No fue justificado el que era justo. No fue justificado el que no era adúltero. No fue justificado el que no era ladrón. No fue justificado el que oraba. No fue justificado el que ayunaba 2 veces por semana. No fue justificado el que daba todos sus diezmos. No fue justificado. Porque hace la declaración tremenda: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por lo tanto, si yo voy a diezmar, debo hacerlo con humildad y sencillez de corazón. Y mi calidad de la ofrenda es consagrada a Dios para que Él detenga, para que Él se encargue de que el devorador sea destruido. Yo debo ser humilde de corazón. Eso dijo Jesús, hermano.
Ni siquiera la teología paulina, lo dice el mismo Jesús. Y voy terminando con esto. Hermano querido, en Mateo 8:4, le voy a resumir nada más. Va un leproso y es sanado por Jesús. Y Jesús le dice, oye, preséntate al sacerdote, da la ofrenda que dice Moisés. Este es un ejemplo hermoso de Jesús. ¿Qué pasó con este leproso? ¿Recibió un milagro? Sí, claro que sí. Él dice, preséntate al sacerdote y dale la ofrenda que dijo Moisés. La ofrenda tiene que ser por gratitud. Jesús estaba viendo cómo en el templo estaba el canasto de las ofrendas. Y la gente depositaba en el canasto de las ofrendas los dineros. Y le vio a una viejita que depositó un par de centavos puesto en moneda actual. Y Jesús le dice a sus discípulos, el resto dio dinero al templo del Señor de lo que les sobraba. Y esta dio todo lo que tenía. Wow. El diezmo y ofrenda es del corazón, hermano querido. Pero también hay cosas que se suelen hoy escuchar. Y dice que en las iglesias realmente los diezmos no se sabe cómo se manejan. Yo quiero ser transparente y sincero, hermanos. Yo pedí por el efecto de esto a la administración que me den el récord del movimiento económico de los últimos 3 meses. Y el promedio de ingreso de la iglesia del Batán es 59.800 por ahí. Voy a redondear a $60,000. $60,000 de ingreso promedio de los últimos 3 meses. De ese dinero, el 15% por legislación tenemos que dar a la Iglesia Nacional. Y la iglesia tiene una fundación que trabaja con todo lo que es las manos ejecutoras de la visión y misión de la iglesia, que tiene que ver con el COVID, que tiene que ver con Guangopolo, con todo el proceso que la iglesia está haciendo. El 7% promedio mensual se va, suma 22%. Eso implica unos $13,000 mensuales que sale de la iglesia afuera. De ese 22% queda en la iglesia el 78%, esa diferencia, ¿no? Significa que el 78% del sobrante del promedio mensual de $60,000 es para el desarrollo de la iglesia en sí. ¿Cómo gasta ese 78%? El 15%, $9,000, es para todo lo que es la infraestructura, darle orden a la infraestructura que tenemos. Se daña por ser viejitos, como yo uno se enferma, ¿no?, de todo. Ya cuando es viejito se dañan todas las cosas, ¿verdad? Se daña esto, se daña aquello, hay que hacer cambios. Mantenimiento, luz, agua, teléfono, el sistema de seguridad que tienen ustedes ahí con los guardias. No nos han robado una vez, no nos han robado 2 veces, no nos han robado 3 veces. Más de 3 veces con gente armada que ha venido a robar el dinero de las iglesias. Porque vienen, se sientan como ustedes y observan lo que hacemos. Y un día entraron y se robaron. No, un día pegaron, hicieron cosas terribles. Entonces, todo eso se va el 15%. Internet, todo lo que es el sistema de dar operación a este templo. Nos queda, reste 78 menos 15, queda 63%. ¿Cómo se gasta el 63%? Voy a ponerlo de otra forma. Por cada dólar que ingresa a Batán, 63 centavos es para la parte de desarrollo de los ministerios de la iglesia. La iglesia tiene 16 personas trabajando a tiempo completo, de los cuales 6 son pastores. 6 somos pastores. Los pastores no estamos sujetos a la ley del ministerio de trabajo. No debemos nunca hacer un juicio en la iglesia por horas extras,
por trabajar los fines de semana. Se nos es prohibido a los pastores emitir juicios al ministerio de trabajo, porque el pastor de la iglesia no está sujeto a la ley del ministerio de trabajo, sino a la ley de cultos escrito en el estatuto de la Iglesia Nacional. No tenemos derecho a hacer ningún tipo de reclamo. Recibimos una ofrenda y esta iglesia del Batán es extremadamente generosa. El resto de personal sí está sujeto a la ley laboral. Sí está sujeto a la ley laboral. 16 personas bajo tiempo completo y 6 personas que trabajan en diferentes formas a través de necesidades que necesita cubrir la iglesia. Tiene 11 ministerios la iglesia. Y esos 11 ministerios con el personal que trabaja, esta iglesia, como pocas, hermanos, trabaja generalmente miércoles y viernes desde las 6 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. El único día que trabaja solo 8 horas diarias es el domingo, hoy, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. El resto del día trabaja 12 horas. 12 horas. Ninguna iglesia está abierta de lunes a lunes en ese horario. Y todo el personal trabaja en diferentes horarios para cubrir las necesidades de la iglesia. Tenemos ministerios internos, ministerios externos. Pero se gasta en la práctica de los últimos 3 meses 66%, es decir, 66 centavos por cada dólar que ingresa. De los 63 que nos queda remanente, estamos acumulando un déficit de 3 centavos por cada dólar que ingresa. 3 centavos por cada dólar que ingresa, o el 3%. Si sacan el 3% de 60,000, son $1,800 de déficit promedio mensual. Clarito, hermanos. Y les digo con todo mi corazón, si usted tiene deseos de preguntar, de acercarse a la iglesia, y si quiero ver la contabilidad de la iglesia, por favor, en el nombre de Jesús, hágalo. No hay nada oculto. A veces damos, y a veces se enojan las personas cuando damos canastas de amor, ayuda económica, en dinero. Tiene que salir un recibo, porque jamás podrá salir $1 de la iglesia sin recibo, sin factura. No podemos hacer eso. No puede salir dinero como de bolsillo. No hay en la Batán dinero de bolsillo, para eso tengo algo, tome. No hay esa, no hay cómo. Todo el proceso sigue. Hay sistemas de control. No puede haber corrupción aquí en el Batán. Los pastores no gastan, no utilizan dinero. La contabilidad nuestra es riquísima. Es gloriosamente para la gloria de Él recta. Porque si hubiese corrupción en Batán, implica que el pastor es corrupto, que el administrador es corrupto, que la tesorera es corrupto, que el equipo de administración es corrupto, que dejan pasar. Nada de eso ocurre aquí, hermano querido. Y con esto también que es importante decir, hermanos, a veces me han venido hermanos con cosas que salen, ¿no? Que me da un poco de tristeza que los pastores siguen el pastorado porque no tienen un título profesional o que son malitos en la profesión y por eso se meten a pastores. 6 pastores que trabajamos aquí, y solamente por efecto de Javier, el último pastor, que es el más pollito, el más joven, que ahorita está angustiado porque perdió el Barcelona. No, es por una broma. Él está terminando su título universitario, pero todos salieron del seminario. Todos los pastores tienen títulos de la universidad, títulos del seminario y maestrías. Y nuestra única mujer, parte del cuerpo pastorado, que es Mercy, tiene un diplomado en misiones. Hermanos, estos pastores son preparados, capacitados para la gloria de Dios, hermano. Creo que es necesario que esto lo diga, para que ustedes, hermanos queridos, sepan cómo se manejan los recursos. Y para la gloria de Dios, esta iglesia ha producido la iglesia de la República, la iglesia de Cumbayá, la iglesia del Valle de los Chillos, la iglesia de Puembo,
la iglesia de Carmen Bajo, y por la gloria y por la gracia de Dios y gloria para Él, el 8 de mes de julio arrancaremos los cultos en Huangopolo, la iglesia del Batán en Huangopolo, todo por obra de Dios. Déjeme decirlo de esta manera, porque a veces, si hay, dirían alguien, ¿no? Si estamos con 3 centavos por cada dólar que ingresa, ¿para qué se abre Huangopolo? ¿No? ¿Le diría a un panadero que deje de producir pan? ¿Le diría a un panadero que deje de producir pan? La iglesia, por poner un ejemplo, ¿no?, tiene que extender el evangelio. Es su razón de ser, eso es su esencia, es su naturaleza. Tiene que expandir el evangelio, tiene que desarrollar iglesias. Es la naturaleza de Dios que ha dado a la iglesia el Batán. Y contra todos los esfuerzos complejos y difíciles que esto es, solo es la gracia de Él que ha permitido tener tantas iglesias hijas para la gloria de su nombre. Hermanos, creo que está necesario hacer. Por lo tanto, el diezmo y la ofrenda que recibe la iglesia del Batán, ustedes han visto cómo está distribuido y cómo se debe dar. Y Jesucristo ratifica los principios del Antiguo Testamento respecto al Nuevo Testamento con palabras dichas para Él. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, con todo el corazón, Señor, nos has permitido viajar del Antiguo al Nuevo Testamento, de poder percibir los principios en el libro de Malaquías de tu naturaleza, de tu esencia, de lo que eres un Dios veraz, que eres un Dios justo, que eres un Dios lleno de misericordia, es un Dios fiel, y que tú haces todo lo posible para que a través de la gente que obedece tu palabra, tú te encargas, Señor, de trabajar en beneficio de la persona. Y aquel que no roba, tú te encargas de detener al devorador, de desarrollar habilidades para producir bienes y servicios para extender el evangelio. Hemos aprendido de ti, oh Señor, que el reino de los cielos no es comida o bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y tú, Jesús amado, nos has ratificado que la esencia del diezmo no solamente es dar el diezmo, sino debe estar acompañado de justicia, de misericordia, de fe, dicho por ti mismo en Mateo 23:23. Y que tú, Jesús, has venido a cumplir la ley, y ni una tilde, ni una coma de la ley no se dejará de cumplir. Y Padre, tú nos has mostrado que debemos nosotros dar diezmos y ofrendas consagrados cuando hay sanidad del corazón, cuando no hay resentimiento, cuando no hay amargura, cuando hay humildad, cuando hay sencillez, cuando hay agradecimiento. Por lo tanto, Señor, tú nos has enseñado que los diezmos y ofrendas es por gratitud, y para que opere la ley tuya de darnos habilidades y destrezas, creatividad para producir bienes y servicios, para extender tu reino, Señor. Padre de todo corazón, gracias por tu palabra. Y permítenos, oh Dios, orar como siempre hacemos después de la prédica, tener el tiempo de diezmar y ofrendar. Hoy vamos a pedirte que purifiques la ofrenda. Luego de tener el tiempo de la Santa Cena, vamos a pedirte que purifiques nuestras vidas. Permite, oh Dios, diezmar y ofrendar con calidad en mi corazón, de que tú has perdonado cualquier resentimiento que yo tenga. Limpia, purifica, Señor, mi corazón, que no diezme ahora con corazón dañado, con corazón herido, porque quiero recibir, Señor, la bendición que tú dices hasta que sobreabunde. Pero bendición implica que yo esté en condiciones de extender tu reino, y para eso me das habilidades y destrezas
de ser efectivo, productivo en mi labor cotidiana. Purifica, Señor, mi ofrenda. Limpia mi corazón. Permíteme ofrendar con sencillez, con humildad de corazón. Permíteme, Señor, ofrendar, diezmar con gratitud a ti, Señor. Con gratitud a ti, Señor. Y de esta manera habrá pureza en mi corazón, limpieza en mi alma, que le estoy haciendo correctamente. Y así como la limpieza del cuerpo genera alivio al cuerpo, así como, Señor, el comer también disfruta el cuerpo, Señor, la vida espiritual pura y sana genera deleite al ser, cuerpo, alma y espíritu. Y quiero hoy deleitarme, Señor, a través de los diezmos y ofrendas. Recibe, Señor, esta ofrenda purificada, que delante de ti lo hago. En el nombre de Jesús.